le bendiga, le saluda en el precioso y admirable nombre del Señor Jesucristo. Enviarle mi saludo a cada suscriptor y a cada uno de ustedes que me están viendo a través de esta transmisión de palabra de aliento y de vida. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy voy a hablar bajo el tema la oración. Amén. Bendito sea el Señor. A leer en el nombre de Jesús y vamos a estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. La carne es débil. En Filipenses 2:13 dice que Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios es como si Dios te manda una orden, amén. El mismo Dios te pone ese sentir para que tú vayas a orar. Es como que tú sientes, uy, tengo la necesidad de tomar agua, pues lo mismo sucede con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos pone el sentir para orar, para velar, amén. Bendito sea el Señor. Pero lo pone Dios, el sentir, amén. Lo pone el Señor por su buena voluntad en nosotros. ¿Para qué? Para que no caigas en tentación. Amén. Es necesario ser guiado por el Espíritu Santo. Velar, el significado de la palabra velar, dice, es estar sin dormir en el tiempo destinado para un sueño. El tiempo, por ejemplo, en las noches, cuando nos vamos a la cama, pues yo cojo una hora y en la madrugada y me levanto a orar, me levanto a hablar con Dios, amén, allí en la intimidad, cuando no hay nadie, amén. Bendito sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Velar es estar en guerra contra la tentación cotidiana, amén, contra aquella tentación que nos acecha, amén. Bendito sea el Señor. Esa tentación, eso pecaminoso, ¿no? Que a veces son áreas de nuestras vidas que a veces, si no estás fortalecido, puede caer, amén. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17, el Señor nos dice, orad sin cesar, amén. Bendito sea el Señor. Y un ejemplo de tentación, de alguien que cayó en una tentación fuerte y que arruinó su vida y su ministerio, fue Judas Iscariote, amén. Judas Iscariote cayó en la tentación, arruinó su vida, amén. Bendito sea el Señor. Terminó entregando su vida al mismo Satanás. ¿Por qué? Por dinero. Vemos que en Juan capítulo 12 versículo 6, amén, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios que cuando Jesús dice que María fue a ungir a los pies del Señor, amén, antes de su muerte, pero dice que allí estaba Judas Iscariote y dice, ¿por qué no vendieron ese perfume tan caro? Amén. Y lo dieron a los pobres. Pero dice la palabra allí que él no estaba pensando precisamente en los pobres, sino que pensaba en el dinero, porque él extraía, robaba. Amén. Robaba. Ese era el pecado que él tenía. Amén. Bendito sea el Señor. En Mateo 26, 14, 16, allí negó. Dice que negoció con los principales sacerdotes, vendiendo su alma al diablo. En aquel momento negoció con ellos, pactó con el diablo por el dinero. Amén, bendito sea el Señor. En Mateo 27:5 dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Allí terminó la vida de Judas Iscariote por el pecado. Entonces, cuando el pecado entra a tu vida, es para destrozarte. Es el mismo enemigo, el mismo Satanás que entra para destrozar tu ministerio, tu vida, tu familia. Amén, bendito sea el Señor. Por eso el Señor nos decía en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. La oración te mantiene firme a la hora de la tentación. Amén. Te mantiene firme, en guardia. Bendito sea el Señor. La oración es un arma letal contra la tentación, contra el enemigo. Amén. Bendito sea el Señor.
Y también un ejemplo bíblico es Jonás en el capítulo 2, donde podemos también observar la oración de Jonás cuando estaba en el vientre del pez, amén, dentro del pez, bendito sea el Señor, y dice: en mi angustia clamé a ti y tú me respondiste, aleluya. Pero qué oración hizo Jonás allí cuando estaba dentro del pez, porque Jonás no podía abrir sus ojos, Jonás no podía abrir sus labios, pero sí estaba conectado desde lo profundo de su ser, allí en su pensamiento, en su corazón. Jonás clamó, amén, clamó con hambre y sed, y esa necesidad de él volverse a Dios, porque Jonás se encontraba que huía de la presencia de Dios por no hacer lo que Dios le había encargado, que predicase la palabra de Dios. Y él huyó, amén. Pero dice que allí, estando dentro del pez, él se arrepintió y él hizo esa oración tan profunda, amén, entrega a Dios, ¿no? Amén. Y era una oración tan bonita que el Señor escuchó su clamor desde allí. Y esa oración de Jonás me gusta. Muchas veces vamos a estar dormidos, pero si estamos ahí conectados con Él, amén, Dios va a escuchar la oración, porque Dios quiere un corazón que esté verdaderamente arrepentido. Amén. Orad y velad para que no entréis en tentación, dice la palabra de Dios, para que no vayamos a terminar como Judas Iscariote. El Señor está previniendo, como te dice el Señor, ahora está hablando a tu vida, amén. Yo no sé a quién Él está hablando, a quién Él está diciendo esta palabra, pero yo sé que es a ti que me estás viendo en este momento. El Señor te dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Amén.